Hoy en día es difícil ser y encontrar personas íntegras. Remamos contra la corriente de esta época, como lo dice la Escritura en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2. Constantemente los hábitos, las actitudes, las formas de este tiempo nos quieren invadir, nos quieren cambiar a su modo, a las cosas que ellos hacen, para que nos involucremos en esta generación y para que seamos igual a esta generación. Esta es una lucha interna que todos nosotros debemos de librar y de batallar cada día. El mantenernos firmes, el no dejarnos ganar por la forma de esta generación y por el pensamiento de esta generación. Y nos incita esto a mantenernos íntegros, a mantenernos firmes y hacer las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios. Amados escuchas, es un gusto estar con ustedes. Hoy es lunes 8 de agosto del 2022. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido iniciar esta semana, iniciar este día y compartir su palabra. Dios les bendiga a todos. Les mandamos un saludo, fuerte abrazo, y en este día vamos a compartir este devocional que se llama Modelos Celestiales, la integridad de Noé. La Biblia nos da referencia acerca del principio de los tiempos de este hombre, un hombre íntegro en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, una generación que hacía un desastre completamente respecto a su forma de vida. Estaban ocupados en cosas vagas, en cosas que no rinden fruto, en cosas que no les traían nada bueno. Dios entonces en ese momento decide terminar con esa generación, acabar con todo, porque ya no le parecía correcto la forma en la que estaban viviendo las personas de aquel tiempo. Y entonces nos da la referencia acerca de un hombre que se llama Noé. Génesis en el capítulo 6, en el verso 9, dice que Noé era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. La versión Palabra de Dios para Todos dice: era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Dios selecciona a este hombre en medio de la generación, le da una encomienda de crear un arca y de salvaguardar las especies animales para que Dios pudiera ejecutar un diluvio y entonces los animales pudieran salvarse, pudieran iniciar un nuevo tiempo, una nueva generación, una nueva era. Pero lo que es de resaltar es que Dios selecciona en medio de esta generación perversa a un hombre y a su familia. El nombre de esta persona era Noé. Y cuando nosotros buscamos a Noé, la primera referencia que encontramos es la de Génesis 6:9. Varón justo y perfecto en sus generaciones. En medio de una generación perversa sobresale la integridad. Y esto es de recalcarse. En medio de una generación perfecta sobresale la rectitud, sobresale la integridad, sobresale la justicia que nosotros podamos manifestar. Por tanto, este es un incentivo a nuestras vidas. Debemos de mantenernos firmes, íntegros, justos, aunque esto esté infravalorado, aunque la gente no le dé valor, aunque la gente ya no le dé la importancia de vida. Debemos de saber que para Dios sí tiene valor y mucho valor. Y para Dios es importante que nosotros sigamos íntegros, firmes, justos, aunque la generación se manifieste de otra manera. A Dios le agrada que nosotros mantengamos la integridad, que nosotros nos mantengamos en el sentido de la justicia, en el sentido de la verdad. Ahora en este tiempo, en esta generación, en esta época, como usted guste llamarle, todo el mundo quiere hacer
lo que desean en lugar de hacer lo correcto, y la libertad se ha convertido en libertinaje, es decir, es una libertad desmedida para realizar lo malo. Pero justo en este punto, justo aquí es donde Dios le da mucho más valor a la integridad. En medio de una generación mala, en medio de una generación desviada, en medio de una generación perfecta, es cuando sobresale, resalta y reluce la integridad, la justicia, la honestidad. Por tanto, nosotros debemos de entender que debemos seguir buscando ser íntegros en nuestras vidas, aunque la gente no lo entienda, aunque sea mal visto por la gente, pero debe de saber que para Dios es bien visto que nosotros sigamos buscando la integridad y nos mantengamos en ella. La Escritura nos enseña en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son placeres terrenales, ni son gustos terrenales, sino es buscar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Vean, mantenernos íntegros es indispensable para nuestra vida, porque nos ayuda a ser diferentes a esta generación y a estar buscando las cosas buenas dentro de esta generación, y las cosas buenas provienen indudablemente de Dios. Cuando en alguna ocasión Jesús le dijeron maestro bueno, y Jesús dijo, ¿quién es bueno sino solamente uno, y es Dios? Todas las cosas buenas provienen de Dios, y si nosotros buscamos la integridad, la honestidad, la justicia, nosotros estaremos buscando las cosas buenas de Dios. Quiero decirle esto, amado escucha, no porque todos hagan algo significa que ese algo es bueno, y no porque todos lo hagan significa que también nosotros debemos hacerlo. No es así. A veces nos dejamos llevar para pertenecer a cierto grupo, para pertenecer a cierta parte de la sociedad. Hacemos o queremos hacer las mismas cosas que ellos para ser aceptados. Sin embargo, debemos de evaluar o de ponerlo en una balanza, si pesa más ser aceptados por la gente o ser aceptados por Dios. Porque para ser aceptados por Dios, ser aceptos dentro de su presencia, tenemos que mantener la integridad, la justicia, la honestidad, tal cual lo hizo Noé. Y Noé halló gracia en medio de una generación como la nuestra, porque se mantuvo íntegro, y Dios lo miró, y no solo le encomendó crear un arca, sino que le dijo también que él, juntamente con su familia, su descendencia, iban a entrar en el arca también para ser salvados del diluvio. Y quiero terminar diciéndole lo que dice la Escritura en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tienen alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro pensamiento se gestan todas las cosas buenas y malas, y después se convierten, una vez que están en nuestra mente, en nuestra cabeza, se convierten en hechos, en acciones. Por eso en Filipenses se nos sugiere que pensemos en las cosas buenas, en las cosas honestas, en las cosas dignas, en las cosas verdaderas, en las cosas amables, para que de ahí se generen actos con esa misma naturaleza. Entonces, amados escuchas, yo sé que estamos remando en contra de la corriente de esta generación. Yo sé que estamos siendo la diferencia respecto a cómo se maneja esta generación, pero mantengámonos firmes, seamos rectos, honestos, íntegros, busquemos la justicia, que Dios mirará indudablemente en algún momento todo ello y nos favorecerá. Así es que vamos a terminar este día con una oración. Amado Dios, muchas gracias te damos en este día que nos has permitido
levantarnos, que nos has despertado, Señor, para tener un día más de vida. Por tanto, pedimos también que nos des la fuerza, la gracia, la sabiduría para manejarnos correctamente durante este día, pero también en los días que vienen por delante. Que nos des de tu gracia, de tu favor, que nos des de tu revelación, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder ser personas íntegras, no conforme a lo que estipula el mundo, sino conforme a lo que tú nos enseñas, como integridad, como justicia, como rectitud. Papá, nos depositamos en tus manos, pedimos que tú sigas siendo con nosotros, que la gracia tuya nos acompañe y que podamos ser la diferencia en nuestro tiempo, en nuestra generación, que podamos ser la diferencia en nuestro trabajo, que podamos ser la diferencia al lugar en donde nosotros vayamos o el lugar en donde nosotros estemos. Señor, y esa diferencia puede ser manifestada a través de nuestra integridad, nuestra justicia, nuestra honestidad, nuestra rectitud. Señor, muchas gracias te damos, a ti te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén. Vamos, escuchas, ha sido un gusto estar con ustedes en este día lunes, que el Señor les bendiga, nos estamos viendo y escuchando pronto, si así lo permite el Señor. No se olvide de compartir este devocional y ayudarnos a hacer la labor de compartir la palabra. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos pronto, amén.